José, Hola gente, buenos días. Mucho gusto de saludarlos nuevamente. Un día por la mañana, como todos los jueves ya desde hace algunos. Gracias por participar, como siempre. La verdad que cada vez es más la gente que se suma a estas charlas de las ciudades, de un día en la ciudad. La verdad que, bueno, estamos muy contentos por eso, porque vemos que le es muy útil, que le es muy interesante para todos ustedes y para nosotros eso es el aliento para seguir trabajando. Eh, Gracias, como siempre, al equipo de Travax, gracias Melchor, gracias Félix, gracias Ángel y hoy gracias Fernando, que nos va a contar un día en Roma, nos va a hacer vivir muy especialmente algunos detalles, algunos secretos y algunos rincones de esa maravillosa ciudad. Y bueno, espero que todos lo disfruten como venimos disfrutando todas estas charlas y que fundamentalmente nos sirva para el día después, como digo yo, para que nos sirva para cuando empecemos en la trinchera nuevamente a aconsejar a nuestros pasajeros, a venderles, a ofrecerles y a llevarlos de viaje, ustedes tengan más herramientas para poder venderles mejor y poder atenderlos con la mayor calidad posible. Adelante, Melchor, si quieres saludar. Muchas gracias y bueno, bienvenido a Córdoba, que has prometido que vas a venir ni bien puedas, en persona. Así que te tomamos la promesa. Un momento, ahora, es que no tenía el sonido. Bien. Por supuesto que sí, es un compromiso y lo voy a cumplir. En cuanto me dejéis, en cuanto me dejéis. Buenos días, Córdoba, buenos días, Argentina. Es un placer estar nuevamente entre vosotros y que nos habéis dejado un tiempecito para poder hablaros un poco de la empresa, de Travax, de nuestros ánimos, de nuestras intenciones, de cómo hacer el turismo cada vez más valioso para nuestros clientes. Estoy seguro de que Roma os va a encantar. Es de esas ciudades que tienen un hálito especial, algo que solamente llegar allí y poner los pies en Roma ya te sientes diferente. Creo que Fernando nos va a saber transmitir esas mismas sensaciones. Estamos, como siempre, a vuestro servicio, deseosos de cumplir vuestras expectativas, deseosos de que pronto podamos volver a atender a vuestros pasajeros, siempre con la mayor disposición, siempre con el mayor ánimo y siempre con el mayor entusiasmo. Simplemente, una vez más, de momento, a distancia, transmitiros un gran abrazo. Mi compromiso está ahí. Pronto lo voy a poder hacer personalmente. Hasta muy pronto. Félix, todo tuyo. muy bien, Melchor, muy buenos días. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todo el equipo de Stephanie's Travel. Un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, tenemos ya la sala llena. Recordarles que estamos retransmitiendo en directo por Facebook, con lo cual, bueno, pues pueden también seguirnos por ahí. Aquellos que están en el webinar tienen la posibilidad de hacer las preguntas a través del chat y si no, pues hoy está también con nosotros Ángel López, nuestro gerente de ventas, quien se ocupará de las preguntas del Facebook. Bien, efectivamente Roma es uno de los destinos más esperados y ha generado una expectativa muy grande. Roma es una ciudad que una de dos, o no te gusta o te enamora. Es como la ópera, exactamente igual. Tú puedes aprender a amar a la ciudad, pero si te ha gustado el primer día, te va a gustar toda la vida y vas a ser un enamorado de la misma forma que lo es Fernando. Bien, él nos va a llevar a conocer una Roma diferente. Pero antes de empezar, déjenme que les cuente un poco esto de nuestro producto. Bien, el producto de FIT que tenemos para estos casos. Y en este caso se llama
estancias mágicas y tenemos uno pensado en Roma, bien, donde tendremos paquetes de 4 días, 3 noches, bien, y verán que pueden elegir la categoría de los hoteles. Tienen hoteles de 3, de 4 y de 5. Característica que tiene este producto es que es más tiempo en las ciudades. O sea, tenemos el paquete de 4 días, pero podemos ir sumando noches delante y detrás continuamente para que hacerlo a la medida del pasajero. Tendremos también la posibilidad de ponerle excursiones adicionales y ahí tenemos una excursión, una extensión a Sorrento de una noche para visitar Capri, Sorrento, Pompeya y demás. Bien, importante, todos ellos tienen salidas diarias, todos ellos tienen traslado de llegada y de salida incluido, todos tienen desayuno buffet, un city tour, bien, y la posibilidad de noches extras como apuntábamos. Importante también es saber que tenemos posibilidad de extenderlo y hacer una cuestión un poco más personalizada, desplazándonos con trenes, bien, y en este caso haríamos Roma, Florencia y Venecia. Fíjense que hemos puesto 2, 2 y 2 noches en cada ciudad como básico, pero recuerden que pueden ir poniéndole noches adicionales. En estos precios de 3, 4 y 5 estrellas, que son hoteles mucho más céntricos que lo de los circuitos, bien, tenemos en este Italia Express una ventaja, que ya está puesto el precio del tren. Puede ser hecho al derecho o al revés, es decir, podemos empezar en Roma y acabar en Venecia o empezar en Venecia y acabar en Roma. Y esto nos sirve muy bien para empatar con aquellos que hacen cruceros por las islas griegas y que acaban en Venecia. Bien. Otra de las cuestiones distintivas y algo único. Estancias mágicas de Italia Express en Venecia dormimos en las islas. ¿Okay? Entonces eso es algo también muy diferencial. Ya saben que normalmente los circuitos y todo lo que se venda así hoy en día está pensado en Mestre, en el continente. Aquí estamos durmiendo en las islas. Por lo cual es un producto realmente súper diferente y muy aconsejable. Y en ese sentido también, novedad, que ya no es novedad porque llevamos 2 semanas anunciándolo, nuestro producto del año que viene, 2021-2022, está ya en nuestra web, está ya en la web de Stefanis, está ya en el sistema online, pueden hacer las reservas al mismo precio. Hemos traspasado los mismos precios de una temporada para otra, bien, y sobre todo aquellas reservas que tengan inmediatas en el mes de junio, en el mes de julio, pueden traspasarlas ya para el año que viene sin gastos adicional, sin ningún tipo de problemática de costos ni de gastos y manteniendo también el precio. ¿Okay? Entonces, a partir de este momento, pues ya sin más, voy a ceder la palabra a Fernando. Y Fernando, estamos contigo para que nos lleves a soñar y a ver ese cielo tan especial, de ese azul tan especial que tiene Roma de noche o de día. Ok, adelante, Fernando. A ver, muchas gracias, Félix. Mostramos la pantalla. ¿Se ve ya la pantalla? ¿Ahora? Ahora. Sí. Ahora sí, perfecto. Vale, se me escucha todo bien. Si en algún momento se ve mal o no se escucha, que díganmelo. Buenas tardes en España, buenos días en Argentina y en América y allá donde me estén viendo ahora mismo. Bienvenidos todos a este paseo tan bonito que vamos a dar hoy. Qué ganas tenemos ya de viajar y qué gusto poder volver a estar con ustedes un día más para hacer estos viajes virtuales, que es la mejor manera de enseñar lo más bello que tenemos en nuestro continente. Y ahora esta nueva modalidad de monográfico sobre las ciudades que visitamos me gusta mucho porque hay ciudades en las que pasamos casi 3 días y merecen un tour dedicado solo a ellas. Y a mí cuando me preguntaron si había alguna ciudad sobre la que quisiera hacer un paseo para ustedes, no lo dudé ni un segundo. Si hay una ciudad en el mundo que valga más la pena visitar, de la que estoy completamente enamorado y de la que podría pasarme horas y años hablando y aprendiendo nuevas cosas sobre ella y que jamás llegaré a saberlo todo ni en 1000 vidas, es sin duda la ciudad eterna, es la ciudad de Roma. Y mi reto es, en una hora más o menos, quizá 5 o 10 minutos más, espero que sea más o menos una hora, resumirles 2.800 años de historia que han dejado una cantidad enorme de lugares para visitar y quedarse con la boca abierta. Y hacerlo de manera que les guste y les divierta. Espero conseguirlo. Y es que en Europa, como vemos en este mapa,
tenemos la fortuna de que es donde mejor se han conservado los restos de la historia. Podemos viajar en el tiempo 500, 1000 o 2000 años atrás. Por ejemplo, ya saben, tenemos París, una ciudad con grandes avenidas, de 1000 años, ciudades donde se guardan los mayores tesoros culturales de los últimos 500, como Madrid o Toledo, ciudades imperiales con palacios de hace 300, como Viena o Budapest, o ciudades museos de la arquitectura de los últimos 200 años, como Barcelona, o la ciudad que ha sido centro de la cultura moderna en el último siglo, como Londres. Pero todas estas ciudades y países europeos tienen algo en común, y es que en todos ellos hubo una civilización hace más de 2000 años que dejó una enorme huella en forma de monumentos e incluso costumbres que han llegado hasta nuestros días y son la base de nuestra cultura occidental. Y ahí ven por qué esas ciudades tuvieron hace 2000 años un nombre en latín, porque hasta ellas llegó obviamente el gran imperio romano, que es el que puso todas estos estandartes en estas ciudades y tenían esos nombres previamente. De hecho, sus nombres actuales vienen de esos nombres latinos, en latín, del Imperio Romano. Y si hay una ciudad en el mundo capaz de aglomerar lugares y objetos de incalculable valor de todos los siglos que han venido desde entonces, es Roma. No hay otro imperio que haya influido más en todo lo que hoy día somos, nuestro alfabeto, nuestro calendario de 12 meses, los 7 idiomas que nacieron del latín, italiano, español, francés, rumano, portugués, catalán y gallego. Todo eso se lo debemos a la influencia de este imperio que nació en esta ciudad. Y por eso el país donde cada ciudad o pequeño pueblito tiene una enorme cantidad de lugares de interés es Italia, un país que, fíjense, que siendo el número 72 del mundo en tamaño y el número 23 del mundo en población, o sea que hay muchos países mucho más grandes, es, sin embargo, miren todas esas estrellitas que van saliendo, porque tiene hasta 55 lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, es decir, lugares considerados de importancia para el ser humano por su belleza o su importancia artística y cultural. Es decir, eso le convierte en el número uno del mundo. Número uno del mundo, donde podemos ver lugares como Venecia y sus canales, Florencia y su excelencia artística, la isla de Capri y su belleza natural, Pompeya y sus restos increíblemente conservados de la ciudad de hace 2 milenios, Nápoles y su bahía con su volcán, Pisa y su campanero inclinado, pequeños pueblos como Asís, Ferrara o San Gimignano, pueblos que vemos en nuestros tours, un país lleno de tesoros, pero a nivel de conjunto nada es comparable con la capital, porque Roma es todo eso unido, es decir, es el ejemplo máximo de las capacidades del ser humano durante siglos. Como decían los romanos, Roma caput mundi, Roma el cabeza del mundo, capital mundial durante siglos. En esta ciudad se resume toda la historia de Occidente. Y para muestra, un botón, porque yo no solo digo yo esto, ¿no? Esa belleza lleva siendo admirada desde hace miles de años. Hace 2200, por ejemplo, los griegos, que era la gran civilización anterior a los romanos, de los sabios, los filósofos, los escritores, decían cosas como que Roma era parte del paraíso. Y eso que aún estaba creciendo, con edificios que en el siglo IV después de Cristo, hace 1600 años, los reyes y visitantes que la visitaban por primera vez decían que todas las maravillas que habían escuchado de Roma se quedaban cortas, que allá donde uno posaba la mirada veía un tesoro, una ciudad que tenía ya 28 bibliotecas, o 10 basílicas, 400 templos, 1300 fuentes, una maravilla impensable para aquella época. Y 1000 años después, en el Renacimiento, los grandes artistas decían que Roma era la más bella y magnífica de todas las ciudades habidas y por haber. Y hace menos, 200 años, en el siglo XIX, por ejemplo, el inglés Percy Shelley, que era uno de los más importantes poetas románticos, que se compró una casa en Roma, decía que vivir en Roma era la mejor manera de alimentar el espíritu con los grandiosos y melancólicos restos de un pasado glorioso y que la impresión que le causaba esta majestuosa ciudad superaba la de cualquier lugar que haya visitado en sus muchísimos viajes. He de decirles que ya en el siglo XXI, yo que también soy un romántico, decidí vivir en esa ciudad por lo mismo. No se me ocurría un lugar mejor en el mundo que elevara más el espíritu y en el que poder respirar mejor el aire de la historia de la humanidad, el mismo que respiraron los emperadores, los gladiadores, los papas. Como diría Quevedo, el escritor español del siglo XVII, en estas bonitas palabras, que decía: oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura. En fin, opiniones que perduran a través de los siglos. Por eso es la ciudad eterna, porque ha vivido todas las etapas buenas y malas que se puede vivir en una ciudad. Hay que decir que cuando se visita Roma, el cerebro humano no es capaz de asimilar todo lo que está viendo. Por eso decía Félix que a veces hay personas que no le gusta, porque yo creo que hay muchas personas que al principio cuesta. Yo la primera vez que fui me costaba decir todo lo que estoy viendo, de dónde sale y cuántas historias tiene, ¿no? Entonces voy a intentar introducirles a la ciudad para que cuando vengan la entiendan un poquito mejor. Y por eso vamos a dividir el viaje en 3 etapas, porque Roma es como una lasaña de 3 pisos con sus capas,
ya que los habitantes de Roma siempre han construido encima de las ruinas de lo que existía antes. Por eso en Roma es imposible levantar una piedra y no encontrar algo de gran valor. Si quieres hacer un parking subterráneo, una línea de metro o los cimientos de una casa, lo vas a tener muy difícil, porque en cuanto excaves un poco te vas a encontrar restos que tienen más valor que cualquier edificio que puedas construir encima. Y esas 3 capas que veremos serán las que pongo en este mapa, que es exactamente el mismo mapa que le damos a los clientes cuando vienen, por cierto. Primera capa, la del Imperio Romano, es decir, la Roma antigua, la que va desde que se funda Roma, 700 años antes de Cristo, hasta que el imperio cae. Esta parte se la voy a contar en forma de cuento, de la leyenda que es Roma, y conoceremos un poco a los grandes emperadores que hubo y todo lo que hicieron que hoy día se puede aún observar, aunque sea en ruinas. La segunda capa sería la Roma de los papas, que fueron los que se hicieron con el poder y el dinero cuando el imperio cayó y por lo tanto pudieron pagar a los mejores artistas de la historia para hacer los más increíbles monumentos y edificios que hoy día podemos ver en la ciudad. Luego hay una tercera capa, la menos interesante, que es la Roma moderna, que ha dejado pocas cosas de valor y que por eso la pasaremos más rápido y ni la ponemos en el mapa porque son pocos lugares. Como siempre le digo a los viajeros, pongámonos en modo encendido nuestra imaginación y dejémonos llevar por el cuento que les voy a contar, porque empezamos con la bonita leyenda de la fundación de Roma. Siempre en mis viajes, cuando estamos con nuestro bus, dejando la región de Toscana y entramos en la región del Lacio, recorriendo sus campos y valles, a punto de entrar como emperadores en Roma, les pregunto a los viajeros, ¿quién fundó Roma? Y siempre saben la respuesta, ¿no? Rómulo y Remo. Y es que saber exactamente cómo se fundó Roma es muy difícil para los historiadores. Seguramente fue una transformación paulatina de varias tribus locales que desde el principio la convirtieron en una ciudad cosmopolita, pero la leyenda nos cuenta la historia de un modo bellísimo, diciendo que los romanos fueron herederos de los sabios y respetados griegos. Y es que todos ustedes conocen la ciudad de Troya, ¿verdad? La guerra que hubo allí en la que sus enemigos entraron una noche en la ciudad escondidos en un gigantesco caballo que fingieron regalarles como símbolo de buena voluntad. El famoso caballo de Troya, que aquí lo vemos un poco mejor de la película que se hizo, ¿no? Pues de esta leyenda, narrada por Homero en sus libros, la Ilíada y la Odisea, surge la figura de Eneas, un joven troyano que huye cuando la ciudad es atacada. No sé si recordarán la película, al final sale Eneas. La ciudad es atacada y lleva a cuestas a su padre Anquises, este es Eneas, lleva a su padre Anquises y a su hijo Ascanio, que es este chavalito pequeñito de aquí. Juntos llegan a Italia y cuando Eneas muere, su hijo Ascanio funda una ciudad llamada Alba Longa y se convierte en su primer rey. Bueno, hasta aquí todo bien. Unos 400 años después, su tataranieto Numitor, rey de Alba Longa, es despojado de su trono por su hermano Amulio, que es este que ven aquí tan malvado. Y Amulio, para evitar que nadie se vengue en un futuro, mata al hijo de Numitor y a su hija, Rea Silvia. La obliga a ingresar en el Colegio de las Vestales, unas religiosas obligadas a mantener su virginidad para así evitar su descendencia. Pero le sale mal, porque un día que Silvia va a buscar agua a una fuente, es seducida por el dios Marte, que la deja embarazada de 2 gemelos, que se ve obligada a abandonar, ¿dónde? En el río Tíber, para que su tío no les mate. La cestita acaba llegando a un pequeño monte, que es el Monte Palatino, y allí llega una loba, conocida como la loba Luperca, y al oírlos llorar, se acerca y les da de mamar de su propia leche hasta que un pastor les encuentra y les cría. Claro, esta primera parte de la leyenda es la versión apta para todos los públicos. Hay otra para mayores de edad en la que la loba, en latín lupa, era en realidad la esposa del pastor, que era una prostituta del lupanar, que es como se llamaban los prostíbulos desde entonces, ya que las mujeres aullaban como lobas para atraer a los clientes. Fíjense, de ahí viene el nombre de lupanar. Pero esta versión no era apta para una historia de un gran imperio, que acabó adoptando a la loba y a los gemelos como su símbolo. Evidentemente estos gemelos eran Rómulo y Remo. Hoy ese símbolo lo podemos ver incluso en el escudo de la ciudad, luego lo veremos. Así que fueron criados por estos pastores hasta que les revelaron su verdadero origen y decidieron vengarse de su malvado tío abuelo Amulio y restituyeron en el poder a su abuelo Numitor, que ya estaba muy feo y muy viejo, como ven. Ellos querían reinar y en vez de esperar a que se muriera su abuelo, decidieron fundar ellos una ciudad en el lugar donde la loba les encontró. Y se encontraron un terreno parecido a este, con 7 colinas, las famosas 7 colinas de Roma. Pero surgió un problema. ¿Cuál de ellos fundaría la ciudad? Porque eran gemelos, no había uno mayor que el otro. Rómulo quería fundar una ciudad con su nombre, Roma, en la colina del Palatino. Y Remo quería fundar una ciudad con su nombre, Remoria, en la colina del Aventino. Y para solucionarlo recurrieron a los presagios o augurios, que según la tradición etrusca, el buitre era el animal usado para las adivinaciones. Decidieron que quien más buitres viera pasar sobre su cabeza, cada uno desde su colina, ganaría. Rómulo vio pasar el doble de buitres, así que él debía ser el fundador de la ciudad.
y, siguiendo el ritual etrusco, trazó el perímetro de la futura ciudad con un arado tirado de un buey blanco como la nieve, dice la leyenda, pero su hermano Remo, que tenía muy mal perder, se burló de él atravesando el surco con sus armas. Eso no le sentó bien a Rómulo, que como nuevo rey decidió matar a su hermano Remo, demostrando que si se incumplía la ley había que ser duro, aunque el infractor fuera de tu propia familia, algo que a lo largo de los siglos sirvió como excusa para que muchos romanos poderosos asesinaran a familiares o personas cercanas para conseguir sus objetivos. Es, digamos, el pecado original de Roma, la leyenda que ha servido para justificar los muy comunes asesinatos y guerras de la época romana. Así que el nuevo rey Rómulo que vemos aquí enterró a Remo, su hermano en el Aventino, donde él quería fundar su ciudad, y el 21 de abril del año 753 a.C., según la leyenda, se funda la ciudad de Roma. En ese monte palatino fue donde Rómulo decidió construir su vivienda, una vivienda que fue creciendo hasta convertirse en un enorme edificio que con los años los diferentes reyes e emperadores de Roma usaron para vivir, es decir, su palacio. De ahí viene la palabra palacio, palatio en inglés, palais en francés, palas en inglés, viene de palatino, de este monte. Un lugar que en nuestras visitas siempre paramos para fotografiar. Esta ya es la primera foto actual que estamos viendo. Vamos a ir intercalando fotos actuales. Lo que vemos son sus restos, evidentemente, ya que obviamente ha pasado muchísimos años, más de 2.000, 2.500 de los primeros edificios. Lo que se puede ver hoy en día son los restos de esos edificios que estaban dentro del enorme recinto del palacio, en los que vivían los emperadores, sus familias, donde hacían esas grandes fiestas típicas romanas, las bacanales. Hoy podemos caminar entre sus restos e imaginar todos los lujos que allí hubo. Ahí hay que usar mucho la imaginación. El primer edificio del gobierno de Roma, ¿en qué colina se construyó? En la que estaba al lado, la colina Capitolina, colina que hoy día alberga la municipalidad de Roma, que luego veremos su ayuntamiento. Y precisamente de ahí, del monte Capitolino, viene la palabra Capitolio, el edificio de gobierno, como capital, que viene de caput, cabeza de gobierno. Y Rómulo empezó a llenar la ciudad de campesinos, pastores, refugiados de otras ciudades. Bueno, Rómulo o alguien parecido. Rómulo es en la leyenda. Una ciudad finalmente que fue se llenó con gentes de muchos estilos y para unirlos organizó a la población en monarquía, senado y el pueblo. El rey reinaba y el senado promulgaba las leyes y para ello eligió a los 100 hombres más distinguidos de Roma, los padres de Roma, para convertirlos en senadores. Y así los descendientes de estos padres, ¿quiénes fueron? Patres patricios, es decir, las familias poderosas, la nobleza. Eran lo contrario que el resto de ciudadanos que siguieron poco a poco llegando a la ciudad, que eran el pueblo, la plebe, los plebeyos, hijos de la tierra sin un antepasado conocido. Solo había un problema, que llegaban muchos hombres y mujeres y alguien tenía que tener los hijos. Así que Rómulo convocó unos juegos deportivos e invitó a sus vecinos, los sabinos, que llegaron a la ciudad con sus esposas e hijas. ¿Y qué hicieron? Durante los juegos, cada romano raptó a cada mujer o niña, las sabinas. Aquí se ve esto es parte de la leyenda que fue pintada por grandes artistas a lo largo de la historia, como este famoso XVIII, pero se dice que algo de real puede tener esto de las Sabinas. Como ven, Rómulo empezó a cometer atrocidades, se acabó convirtiendo en un tirano y por eso fue asesinado por sus senadores, se dice, hartos de su comportamiento, como le pasó años después a otro famoso líder, como ahora veremos. Así que esta es la leyenda que le da ese toque de magia, es el principio de la leyenda. Los historiadores creen que en verdad, pues eso, se fundó hace un par de siglos antes, pero lo que está claro es que los romanos se organizaron entre patricios y plebeyos, senado y pueblo. Por eso, años después, comenzaron a usar las siglas SPQR, que significa Senatus Populus Quae Romanum, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Siglas que escribían en las piedras de los lugares oficiales, como ven aquí, que escribieron en el escudo de Roma, con la loba y los gemelos, que escribieron en las monedas, en los documentos, y 2000 años después se sigue usando en el escudo actual de la ciudad, que es este de aquí, o por ejemplo, en su alcantarillado. Por supuesto, durante el Imperio, en el estandarte del ejército que veíamos antes, quizá alguno lo reconoce porque este estandarte aparecía dibujado en el famoso cómic del siglo XX de Asterix y Obelix, no sé si lo conocen, eran unos guerreros galos franceses que eran los únicos que resistían ante el ejército romano gracias a una poción mágica que les daba una fuerza sobrehumana. Cuando éramos pequeños, este cómic nos enseñó que lo de SPQR significaba Sono pazzi questi romani, es decir, en italiano, están locos estos romanos, que era lo que ellos siempre decían en el cómic. Y hablando de alcantarillas, por cierto, la más famosa alcantarilla del mundo, ¿saben dónde está? En Roma. Y seguro que la han visto alguna vez. Se llama la Boca de la Verità. Es una gigantesca máscara de mármol de hace 2000 años, de casi 2 metros, guardada en una iglesia en la que, por cierto, hay tesoros artísticos incluso más importantes, pero este es un símbolo de Roma que atrae muchos turistas, porque cuenta la leyenda
que quien mete la mano en la boca, si es mentiroso o mentirosa, se queda sin mano. Por eso, en la preciosa película Vacaciones en Roma, que yo se la pongo siempre a los viajeros porque es muy bonita y sale toda Roma, Gregory Peck le hace la broma a Audrey Hepburn y finge que la boca le ha arrancado la mano. Por cierto, dicen que eso no estaba en el guión, que lo hizo de verdad y ella se asustó realmente. Así que lo metieron en la película. Una película muy recomendable para ver que transcurre en Roma, obviamente. Así que la vida siguió en Roma, los reyes, igual que Rómulo, cada vez empezaron a estar peor vistos. Solo hubo 7 reyes en Roma, otra vez el número 7, porque el séptimo rey fue el único rey en el año 509 a.C., el último rey, perdón. Un rey que le llamaban el soberbio, porque el pueblo le odiaba y por eso la leyenda cuenta que al morir tiraron su cuerpo a un punto del río Tíber, de este último rey de Roma, y sobre su cuerpo se fue acumulando la arena y los sedimentos hasta formar una isla, la isla Tiberina, una pequeñita isla en el medio del río que hoy día podemos visitar y que los romanos la consideraban de mal augurio y por eso pusieron en ella un templo y condenaban a los peores criminales a pasar por allí, sus condenas. Y obviamente tiene 2 puentes que ven ahí, uno para cada lado. Bueno, pues el de la derecha, el puente Fabricio, es el más antiguo de Roma, 62 años antes de Cristo, y se conserva tal cual era. Fíjense, y no se cae. Bueno, pues este último rey era etrusco, este que tiraron al río era etrusco, una de las tribus más importantes que formó la ciudad y los que eran de los mejores inventores que ha habido nunca, eran excelentes ingenieros y estos etruscos fueron los que secaron el pantano que había en la colina Palatina y Capitolina, entre las 2 colinas, para construir en ese antiguo pantano el centro de la ciudad, el famoso Foro Romano. Aquí estaban las instituciones, el mercado, los templos religiosos, los negocios, la justicia, el downtown de Roma, el City Center. Un lugar donde la gente paseaba, iba de compras, hacía sus cosas. Era como un gigantesco mall, digamos, al aire libre, lleno de maravillosos edificios. El centro de la ciudad, con estas maravillas de templos. Un lugar hoy en día que es de los más visitados en Roma. Hay que pagar entrada para entrar al recinto y ver las enormes ruinas en las que hay que usar la imaginación para pensar cómo eran esos edificios completos. Fíjense, aquí tenemos una imagen actual, fíjense qué maravilla, con Roma nevado, que es muy raro que nieve en Roma, porque esas piedras y columnas de hace más de 2000 años formaban parte de edificios como, por ejemplo, edificios que podemos ver en el foro, por ejemplo, el templo de Saturno, que es este de aquí, fíjense, aquí lo vamos a ver en otra foto, construido por el último rey de Roma, por el que decíamos antes, es uno de los mejores conservados y de los más antiguos. Ahí lo vemos, el templo de Saturno es el de la izquierda, es los restos de ese templo, ¿no? El arco de Septimio Severo, que está justo delante, del año 203, o el templo de Vespasiano, de incluso antes, del año 79, que solo quedan esas 3 columnas. Y fíjense cómo era en la antigüedad. Esto es una reconstrucción en 3 dimensiones. Esto que estamos viendo ahí es así en la antigüedad, ¿no? Hay que usar, como digo, la imaginación. También tenemos en el foro templos como el de Castor y Pollux, de los más antiguos, que esas 3 columnitas pertenecían a todo este edificio que ven aquí completo en la construcción digital. O podemos ver también algunas estatuas de la Casa de las Vestales, estas religiosas vírgenes de las que hablábamos antes, que eran como monjas que vivían en un recinto maravilloso, parecido más o menos a este aquí dibujado. Y por supuesto, en el foro lo que mejor se conserva, han visto ahí un arco, hay 2 arcos especialmente que se conservan. Los grandes arcos en los que se basaron todos los que vinieron después, como el famoso Arco del Triunfo de París. Aquí tenemos el arco de Tito, construido por su hermano para conmemorar sus victorias. Uno de los que mejor se conservan. O otro también maravilloso, el de Constantino, muy cerquita los 2, muy cerquita del famoso Coliseo, que lo vemos ya ahí a la derecha y que luego veremos detenidamente. En fin, un lugar único en el mundo del Foro Romano para los apasionados de la arqueología y los que les guste imaginar con los ojos abiertos y pensar cómo podría ser eso en la época gloriosa de Roma. Ahora bien, yo siempre digo, si uno quiere ver cómo se conserva una ciudad romana casi tal cual era, cuando venga a Roma tiene que dedicar una mañana a acercarse a ver Pompeya, porque esta ciudad, Pompeya, que está a un par de horas de Roma, en el año 79, hace casi 2000 años, sufrió la erupción del volcán Vesubio, que sepultó toda la ciudad bajo una capa de ceniza, ese volcán que ven ahí al fondo, permitiendo esa capa de ceniza que se pudiera conservar maravillosamente bien lo que había debajo. Y yo siempre recomiendo, ya que uno llega hasta Roma, acercarse a verla y poder visitar sus calles, que están exactamente igual que eran. Sus edificios del mercado, las casas de la gente que allí vivía, e incluso el prostíbulo, que todavía mantiene las paredes, el lupanar, todavía mantiene en las paredes las pinturas con las diferentes posturas sexuales para el cliente eligiera. Es una cosa muy curiosa. Es el lugar antiguo mejor conservado de todo el mundo, Pompeya, una auténtica maravilla. Y si quiere ver lo que pasó en aquel fatídico día, pueden ver esta película, Pompeya, que no es que sea muy buena,
pero uno puede entender más o menos lo que pasó si la ve. Bueno, pues siguió la vida de los romanos por el foro, con sus construcciones maravillosas, y en el año 509 cae el último rey y comienza un periodo importantísimo para Roma, la República. Ya no manda un rey, sino que son los cónsules elegidos por el Senado quienes mandan. Y aquí Roma empieza a expandirse poco a poco, cada vez más y más y más. Cada vez el ejército era más grande, era más fácil vencer a los pueblos cercanos, así que los romanos empezaron a construir sus carreteras, las cuales en nuestros viajes todavía circulamos por ella con nuestro bus, obviamente modernizadas, arregladas a los tiempos actuales, pero pasan por el mismo trazado. Incluso se pueden visitar carreteras que se han mantenido como estaban, como la famosa Vía Apia que vemos aquí, que aún mantiene la belleza de sus suelos de piedra, una vía que fue importantísima para el comercio en Roma y en la que, por cierto, se instalaron las 6.000 cruces para crucificar a los esclavos que se rebelaron contra Roma, liderados ¿por quién? Por el famoso gladiador Espartaco. Seguro que recuerdan la película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas en el papel de este gladiador romano, el famoso Espartaco, que fue crucificado en una de estas cruces, en la Vía Apia, que todavía se puede visitar. Así llegamos al siglo I a.C., cuando llega la figura más famosa de Roma, el líder romano que fue cónsul, militar, orador, escritor y finalmente dictador, ya saben a quién me refiero, Julio César. Un hombre con una enorme ambición que comenzó desde lo más bajo como soldado y pronto se descubrió como un gran estratega de guerra. Aprovechó las continuas disputas internas del poder en Roma para que le eligieran cónsul y ganar el favor del ejército que dirigió para expandir el imperio, conquistando por fin la Galia, es decir, Francia y Bélgica, una zona enorme de Europa, incluso siendo el primero en llegar a Germania, a Alemania y a la isla de Britania, Inglaterra, victorias que consiguió de manera despiadada contra los pueblos galos y celtas, lo cual le hizo temible frente al Senado y a los gobernadores, que no le dejaron volver a Roma porque sabían que si volvía se haría con el poder. Sin embargo, él, desafiante, ahí le vemos ante el último rey galo, Vercingetorix, el desafiante no hizo caso al Senado, quiso volver a Roma y cruzó el río Rubicón. Fíjense cómo hoy en día la expresión cruzar el Rubicón significa hacer algo para lo que ya no hay vuelta atrás. Y ahí fue cuando pronunció su famosa frase, alea iacta est, la suerte está echada. Y es que cruzar ese río era entrar en Italia y provocar una guerra civil contra su enemigo Pompeyo, que por cierto era su yerno, estaba casado con su hija, para lo que se fue hasta Egipto, antes de llegar a Roma, se fue a Egipto para aliarse ¿con quién? Con Cleopatra, que se convirtió en su amante y tuvo un hijo con ella. Y ya por fin llegó a Roma, se autoproclamó dictador vitalicio y ganando todas las batallas que tenía que ganar, ya saben esa famosa frase suya, vine, vi y vencí, pues a este hombre no se le acababan nunca las frases, al tipo. Durante su gobierno hizo muchísimas reformas y la República volvió a ser próspera. El pueblo amaba a Julio César, pero él tenía ansias de poder y quería seguir conquistando territorios, aunque significaran más guerras. Y por estas ansias de poder, los senadores empezaron a verle como un tirano que quería volver a la monarquía, no lo aguantaran, y en los idus de marzo, es decir, el día 15 de marzo, el día de los buenos augurios, qué casualidad, del año 44 a.C., durante una reunión, los senadores le dieron 23 puñaladas por todos lados. Le dejaron como un colador, pero solo una de ellas resultó mortal. Qué mala puntería para lo cerca que estaba. Y el último en apuñalarle fue Brutus, el hijo de su otra amante, y al que Julio César tenía una estima especial. Así que al final Julio César se cubrió la cara con su túnica morada para salvar su dignidad y dijo, bueno, seguramente no lo dijo, pero Shakespeare dice que sus últimas palabras fueron, Brutus, tú también, hijo mío, y cayó al suelo justo a los pies de la estatua de Pompeyo, que es ese que está ahí, que era su antiguo rival. Fíjense qué final tan indigno. ¿Y dónde ocurrió el apuñalamiento? Pues en un lugar que podemos ver hoy en día y que siempre pasamos con nuestro bus. Aquí estaba el lugar donde se reunían los senadores para debatir, donde lo mataron. Este lugar hoy día conocido como el Largo de Torre Argentina, que se llama así no por su país, sino porque aquí, 1500 años después de la muerte de César, se hizo un palacio, un señor que venía de la hermosísima ciudad de Estrasburgo, en Francia, que también la vemos en nuestros tours, por cierto. Y Estrasburgo, en la época romana, se llamaba Argentoratum, por Argenta, plata, igual que Argentina, por el Río de la Plata. Entonces, ya en el siglo XX, cuando quisieron remodelar esta plaza, que pues se encontraron excavando todo esto. Se encontraron una enorme estatua de mármol, los restos de varios templos, los restos de un teatro con capacidad para 17.000 personas y la piedra que marcaba el punto exacto donde Julio César fue asesinado. Por cierto, hoy en día este lugar, en el centro de Roma, es el hogar de los gatos romanos, de los gatitos. Uno puede siempre ver a estos felinos
tirados al sol o dándose paseos. Miren, miren qué bonitos, los gatitos romanitos, qué monada, ¿verdad? De hecho, hace poco alguien descubrió que si buscabas en Google Maps este lugar y ponías la cámara de posición, salía esta foto que van a ver. ¿Han visto? Un gato, me hace mucha gracia esta foto, un gato con cara de pocos amigos, que yo tengo la teoría de que es la reencarnación del mismísimo Julio César, que allí murió. Pues yo, fíjense la tontería que voy a hacer. Si le ponemos la corona de laurel y un escudo y un cetro, yo creo que clarísimamente es Julio César, ¿no? O sea, yo lo veo claro, no sé ustedes. Bueno, pues el asesinato de Julio César, a partir del cual se creó la palabra César para denominar al líder de Roma, su muerte provocó otra guerra civil en la que su sobrino Octavio y su amigo Marco Antonio le vengaron matando a sus asesinos y empezaron a gobernar hasta que ellos también se hicieron enemigos, y aquí Roma iba siempre así, y Octavio luchó contra Marco Antonio y contra su nueva esposa. ¿Adivina quién era la nueva esposa de Marco Antonio? La famosa Cleopatra, examante de Julio César. Aquí en la antigüedad todos estaban con todos. Una costumbre que no sé por qué muy bien se ha perdido, pero esta imagen, por supuesto, es de Elizabeth Taylor en la famosa película de Cleopatra. Octavio ganó a Marco Antonio y Cleopatra y quitó la y se proclamó a sí mismo emperador. Es decir, lo de matar a Julio César para evitar que volviera a la monarquía salió fatal, porque llegó algo peor, un imperio con un emperador que hacía lo que le daba la gana. Lo primero que hizo Octavio, cambiarse el nombre a Octavio Augusto, que significa santo, majestuoso, venerable. Como ven, no tenía ninguna humildad. Por cierto, ¿alguna vez se han preguntado por qué los meses del año, que también vienen de los romanos, por supuesto, se van alternando uno 31 días, el siguiente 30, así sucesivamente, excepto julio y agosto, que los dos están juntos y tienen 31 días? Pues esto es porque Octavio Augusto quería que su mes, agosto, tuviera también 31 días, igual que el mes de Julio César, julio. Por eso julio y agosto, Julio César y Augusto, tienen 31 días ambos, aunque estén juntitos, por pura envidia. Así que con este Octavio Augusto siguió la expansión del imperio, terminó de conquistar todo lo conquistable y por fin llegó la paz. Por eso se construyó un monumento para la paz que podemos ver en Roma, muy bien conservado, que es el altar de la paz, el Ara Pacis, un enorme monumento que pasamos siempre con el bus por nuestras visitas y que se grabaron en escenas de la fundación en la piedra, de la fundación de Roma, por ejemplo, fíjense, está con Rómulo y Remo, con su madre adoptiva, una maravilla de monumento de 2000 años de antigüedad, como casi todo lo que estamos viendo ahora, como todo lo que estamos viendo ahora de momento. Y obviamente Octavio también conquistó Egipto, porque después de tantos años de ser una civilización importantísima, con la caída de Cleopatra pasa a ser una provincia romana. Y es aquí cuando comienza la egiptomanía. Los romanos empiezan a adorar dioses egipcios y a traerse a Europa monumentos de Egipto con más de 3000 años de antigüedad, como los famosos obeliscos que podemos admirar hoy en las plazas de Roma, y en París, por ejemplo, también podemos ver algún obelisco de hace 3000 años. En Roma quedan 13, 8 egipcios, 5 construidos por los romanos, y quien venga va a poder ver todos ellos. Por ejemplo, este, que es el más alto, 45 metros y 230 toneladas, que está al lado de la Catedral de Roma. Por ejemplo, este otro, de 40 metros, que está en el centro de la plaza de San Pedro, en el Vaticano, y que arriba tenía una bola de oro en la que se creía que estaban las cenizas de Julio César, o el obelisco Flaminio, que está traído por Octavio de Egipto, colocado en la Plaza del Popolo, el límite norte de la ciudad, que luego veremos. Estos obeliscos fueron llevados a Roma para ponerlos en la espina del Circo Máximo, es decir, en el centro del circo, que es este que ven aquí, donde se hacían las carreras de caballos siglos después. Y siglos después fueron desenterrados y llevados a donde están ahora. Pero aparte de estos obeliscos cuadrados, los romanos construyeron columnas en forma de cilindro, como la columna de Trajano del año 113, que se encuentra pegada a la plaza de Venecia, que es la más céntrica de toda Roma, y que en su cúspide tiene la estatua de San Pedro, ahí le ven, y en ella, como vemos, están grabadas escenas de las victorias del propio Trajano en sus batallas. Es una auténtica maravilla este tipo de columnas. Si seguimos subiendo la misma calle, vamos a encontrar otra, la de Marco Aurelio, hecha pocos años después, por este otro emperador, también para conmemorar sus hazañas. Como ven, monumentos de hace 2000, 3000 años que se mantienen en perfecto estado y solo paseando por Roma los podemos ver a pie. ¿En qué ciudad pasa esto? Yo creo que en ninguna. Al lado de esta columna, por cierto, hay una galería de tiendas que a los visitantes siempre les encanta, que es la galería de Alberto Sordi, mucho más moderna, lógicamente, en el centro de Roma, en su zona comercial. Y la egiptomanía hizo que los romanos empezaran a construir pirámides. Lamentablemente hoy no solo queda una, esta de aquí, que durante mucho tiempo la gente pensó que era la tumba de Remo, el hermano de Rómulo, pero no.
es la pirámide de Cayo Sestio, un señor que se hizo construir este monumento recubierto de mármol pocos años antes del nacimiento de Cristo y que podemos visitar hoy en día. Yo le tengo mucho cariño porque cuando vivía en Roma ahí quedaba siempre con mis amigos para salir de fiesta, porque en esa zona hay muchas discotecas y bares. Y si se acuerdan del poeta inglés del que hablábamos antes, Percy Shelley, que vivió aquí en Roma, fue enterrado aquí al lado, en el cementerio protestante de Roma, que está pegado a la pirámide y está enterrado junto con un compañero suyo, que es el poeta inglés John Keats también, cuya tumba es de las más fotografiadas de todo el mundo. Bueno, ya hemos llegado a la época de Cristo con Octavio Augusto, al cual le siguieron famosos emperadores de su familia, como por ejemplo, a ver, estos que ven aquí, ahí lo ven ya, por ejemplo, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Para saber sus chismes y lo que pasó con ellos, yo no se lo voy a contar porque es muy largo, pero es muy recomendable, ahora que todos vemos tantas series, una de los años 70 llamada Yo, Claudio, mítica serie que cuenta todo lo que pasó en la vida de estos emperadores, los asesinatos, los celos, los envenenamientos, la locura de Calígula, que se dedicó a gastar todo el dinero en orgías, fiestas, locuras. Por ejemplo, se cuenta que nombró a su caballo general del ejército. Calígula, del que por cierto se hizo una película con actores muy famosos, que en realidad era una película prácticamente pornográfica, producida por la revista Playboy. Calígula, por cierto, no era su verdadero nombre, lo llamaban así cariñosamente porque de pequeño iba siempre con su padre a las batallas y se calzaba las enormes sandalias de los soldados, que en latín se le decía caliga, así que la llamaban Calígula, botitas. Al final, Botitas se convirtió en uno de los gobernantes más dementes y polémicos de la historia. Pero si hablamos de un demente y polémico, el que vino después, Nerón, que salía en esa película Quo Vadis, que viéndola uno se puede hacer una idea de cómo era la ciudad de Roma, que el propio Nerón mandó quemar, ahí lo vemos en la imagen, para echarle la culpa a quién, a los cristianos, porque como digo, en la época de Augusto nace Jesucristo, fue crucificado por proclamar la existencia de un dios distinto a los dioses romanos, ya saben que los dioses romanos eran politeístas, o sea, los romanos eran politeístas, tenían dioses como Marte, Neptuno, Mercurio, Venus, los nombres de los planetas, otra influencia más, y poco a poco esa pequeña religión que había venido de Oriente fue creciendo, cada vez más personas empezaron a seguirla porque veían en los cristianos a los antiguos amigos de los pobres y a los romanos como los imperialistas a los que derrotar. Esto a los romanos no les gustó y no les quedó más remedio que perseguirlos, hacerles morir en la cruz o devorados por los leones. ¿Dónde? En la arena de los estadios. Fíjense cómo la palabra arena ahora se usa para definir estadios, sobre todo en la lengua inglesa. Y es que en Roma tenían formas muy diversas de divertirse. Por un lado, tenían la diversión más cultural, la era de los griegos, con sus teatros, que hoy día se pueden ver y visitar en diversas partes de Europa, en los cuales aún se representan obras, en España, en Francia, en Italia. El que mejor se conserva es este, que no está en Roma. Esta es la única foto que he puesto que no es de Roma, bueno, la de Pompeya. Lo he puesto solo para que vean cómo era el teatro romano. Este está en Mérida, en España, que era la ciudad de donde venía el famoso gladiador de la película Gladiator, ¿no? Interpretado por Russell Crowe. Y en Roma solo nos queda el famoso Teatro de Marcelo, que era el que solo se conserva esta fachada gracias a que una familia se hizo su palacete para mantenerla. Luego, los romanos también tenían las carreras de caballos, que la hacían en estos grandes circos que decíamos antes, unos enormes estadios en cuyo centro estaba la espina, alrededor de la cual se hacía la carrera y que estaba adornada con grandes estatuas y obeliscos, como decíamos. Y el más grande de Roma, el Circo Máximo, que medía 600 metros de largo, como 5 campos de fútbol, y que podía alojar en sus gradas hasta 300.000 personas, 3 veces más que un campo de fútbol. El Circo Máximo fue el estadio más grande que jamás ha construido. Siempre lo vemos en nuestras visitas, le hacemos fotos, o mejor dicho, lo que queda de él, porque hoy día es un descampado que guarda esta forma ovalada, aunque dicen que si se ponen a excavar más, encontrarán más cosas. Aún se ve que no han tenido tiempo en todos estos años de excavar, son un poco vagos los italianos. Y si quieren ver cómo era exactamente un circo romano, fíjense que aquí está lleno de cosas, de gente, porque se celebran conciertos, se hacen un montón de cosas aquí. Y si quieren ver, como digo, cómo se hacían esas carreras de cuadrigas, solo tienen que ver la película Ben-Hur, protagonizada por Charlton Heston, en la que se recrea con exactitud cómo eran. Fíjense, aquí está un típico circo romano, las cuadrigas y la película, como digo, Ben-Hur. Y dejo para lo último, de la forma de divertirse los romanos, pues el tercer edificio típico en cuanto a diversión típica de los romanos, la parte más bestia y despiadada, las luchas de personas contra fieras o de gladiadores entre ellos, ¿dónde ocurría? En los anfiteatros. ¿Y cuál es el anfiteatro más famoso? Pues sin duda el símbolo indiscutible de Roma, el Coliseo, anfiteatro Flavio, como se llamaba,
Anfi significa dos, es como dos teatros juntos, más conocido popularmente como Coliseo, porque a su lado había una enorme estatua de 30 metros, el Coloso de Nerón. Coloso significaba en latín estatua gigantesca, de ahí viene lo de Coliseo, Coloseo en italiano. Pues bien, este anfiteatro mide casi 50 metros de alto y cabían 65.000 personas. Se usó durante 500 años para hacer estas horribles luchas, pero también se recreaban batallas, obras de teatro. Más tarde se usó como fortaleza y después como cantera. De aquí, cuando se dejó de usar, sacaron mucho mármol para construir otros edificios en la ciudad como iglesias. Y después los propios cristianos empezaron a usar el Coliseo como santuario, porque en él habían muerto tantos cristianos. Y de hecho, hoy día el Papa, cada Viernes Santo, termina aquí la procesión del Vía Crucis. Aquí lo tienen como era antiguamente. Y ya que estamos dando ejemplos de muchas películas, la que mejor ha recreado el Coliseo digitalmente, con esas batallas entre los gladiadores que saludaban al emperador, que levantaba o bajaba la mano según decía si vivía o moría, esa película precisamente es Gladiator, que tiene muy buenos efectos visuales, pero muchas exactitudes históricas, todo hay que decirlo, no se fíen mucho de esa parte. En fin, el Coliseo es un lugar maravilloso, es el símbolo de Roma. Por dentro se conserva bastante peor, es más difícil imaginar cómo era cuando uno lo ve por dentro, aunque más o menos se puede hacer una idea, pero por fuera es de los mejores sitios de Roma para hacerse una y mil fotos, sobre todo en el atardecer, como esta foto que ven aquí. Es mi momento preferido para fotografiar el Coliseo, que lo empiezan a iluminar desde abajo. Bueno, para terminar de hablar de cómo se divertían los romanos, no podemos dejar de hablar de las termas, el relax, el lugar al que iban a charlar y relajarse, a veces también a hacer negocios, a conocer gente, los baños públicos. En Roma tenemos los restos de las dos más grandes y magníficas que se hicieron. Primero las termas de Caracalla, construidas en el año 200 después de Cristo. Hoy día conservan restos bien conservados de sus bóvedas, sus torres, sus mosaicos. Unas termas enormes que tenían una extensión de 13 hectáreas, 130.000 metros cuadrados, 25 campos de fútbol. Un lugar donde todos los veranos, además, hoy en día se hacen los conciertos de ópera por la noche. Imagínense qué maravilla ver un concierto en ese lugar histórico de hace 2000 años. Aquí, por ejemplo, tenemos a los tres tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras, que hicieron en el 90, 1990, su famoso concierto para la clausura del Mundial de Fútbol, y en 1960 se hicieron aquí también las pruebas de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Roma. Pero es que 100 años después de que se hicieran las termas de Caracalla, se hicieron otras más grandes, las de Diocleciano, al norte de la ciudad, en las que cabían 3.000 personas bañándose dentro a la vez. Con el coronavirus esto sería imposible. Eso sí, se construyeron utilizando la mano de obra de miles de cristianos que murieron por el enorme esfuerzo. De hecho, Diocleciano tuvo que abdicar, acusado de asesinato de todos esos cristianos, que cada vez eran más poderosos en Roma. Por eso, 1000 años después, el Papa mandó al famoso Miguel Ángel construir, pegada a las ruinas de las termas, la iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en honor a todos esos mártires cristianos, iglesia que hoy se puede visitar. Llegamos entonces a una época en la que los cristianos crecen y crecen, el Imperio Romano tan gigantesco, es muy difícil hacerse cargo de él, las tribus bárbaras cada vez estaban más cerca y el imperio empieza a tambalearse. Por eso el nuevo emperador, Adriano, tuvo que construir murallas. Fue considerado de los mejores emperadores que ha habido en Roma, lo llamaban el emperador arquitecto, porque construyó los dos edificios con los que vamos a terminar esta primera etapa del viaje, que personalmente son mis dos edificios de Roma favoritos, los que mejor se han conservado de la época romana hasta hoy, y los cristianos continuaron cuidándolos durante siglos. El primero de ellos, para mí, mi gran amor de Roma, el inigualable Panteón, un edificio que hoy día es la iglesia más antigua del mundo y que se construyó en el siglo II para honrar a todos los dioses romanos. Por eso se llamaba así, Panteos, todos dioses. Ya desde el centro de la hermosa plaza en el que se encuentra el Panteón, uno se puede sentar y observar durante horas esta belleza de edificio, primero con su pórtico de grandes columnas de granito. Uy, vaya, se me ha ido atrás vamos a ponerlo un segundito. A ver, me he dado al botón de fin en vez del botón de... Aquí estábamos con Adriano, desde la diapositiva, seguimos. Cosas del directo. Y vamos por el Panteón, como decía, uno se sienta y lo primero que ve es su pórtico con grandes columnas de granito, sosteniendo un enorme frontón triangular y dentro una forma circular con una cúpula que 2000 años después sigue siendo la cúpula de hormigón no armado más grande de todo el mundo. Una cúpula que está a 43 metros del suelo y mide de ancho también 43 metros, exactamente lo mismo, para generar esa perfección a la vista.
Y en la cúspide de la cúpula, como ven, un agujero, el óculo, de 9 metros de diámetro, que hace que la luz entre perfectamente, así no hay que iluminarlo, pero también la lluvia cuando llueve. Por eso en el suelo hay unos pequeños agujeritos para que se filtre el agua cuando cae la lluvia. Y es que tras la caída del Imperio Romano, fue el primer edificio de Roma, el Panteón, reutilizado por los cristianos para que no lo destrozaran los bárbaros, como templo para venerar a su dios, por eso es la más antigua del mundo, la única circular en la que se pueden entrar gratuitamente, como en todas las de Roma, y en la que pueden visitar, por ejemplo, la tumba del gran pintor Rafael o la del rey Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada. En fin, un edificio cuyo estilo ha sido imitado cientos de veces, que yo cada vez que lo observo hablo de él se me pone la piel de gallina, me emociono muchísimo pensando que durante 2000 años ha sido utilizado por todas las civilizaciones. Para mí es el más inigualable que se puede visitar casi en el mundo. Antes de morir Adriano, mandó construir su propia tumba, otro edificio circular, mi otro favorito de Roma, por toda la historia que guarda, el mausoleo de Adriano, que mandó construir en la orilla del río, justo a los pies del Monte Vaticano. Por cierto, la palabra Vaticano viene de Vaticini, vaticinios, porque era el lugar preferido de los augures, para hacer sus adivinaciones, ¿no? Estos señores que hacían adivinaciones. Este mausoleo, que al principio tenía la tumba del emperador y estaba lleno de cipreses, más o menos una cosa así, unos 200 años después, ya con el otro emperador, Aureliano, se convirtió en un edificio militar, ya que era tan grande y tan alto que era perfecto para ser convertido en un castillo. Por eso Aureliano lo hizo por parte de las famosas murallas aurelianas, que hoy día marcan dónde empieza y dónde acaba el centro de Roma, construidas precisamente para evitar esas invasiones bárbaras que cada vez eran más peligrosas, pero fueron inevitables. En el siglo IV llega el fin del Imperio Romano, llega al poder el emperador Constantino y lo que hace es irse corriendo a Turquía, a Estambul. Le pone su nombre a la ciudad, Constantinopla, y lo convierte en la nueva capital del imperio. Deja Roma abandonada con muchos problemas y está la muralla aureliana, se me había olvidado ponerla, y cuando muere Constantino, el imperio se divide en dos, el de Oriente con capital en Constantinopla, que fue capaz de sobrevivir casi 1000 años más, y el de Occidental con capital en Roma, que finalmente sucumbió ante los bárbaros, que saquearon la capital en el año 410, que ya Roma dejó de ser invencible y en 473 cae el Imperio Romano, destronado el último emperador que se llamaba Rómulo Augustulo, un jovencito que fíjate, se llamaba igual que el primer rey de Roma, qué curioso, ¿eh? El círculo que se cierra, Rómulo y Rómulo. En fin, fue el imperio más famoso de la historia, de los más grandes en cuanto a extensión, pero sobre todo el más importante para la cultura occidental por todo lo que nos ha dejado en nuestras costumbres día a día. Así que después de esto comienza la segunda etapa que les decía, es decir, la segunda capa de la lasaña, lo que construyeron encima de estos restos de la Roma abandonada. Es la Roma de los papas, donde descubriremos los edificios más bellos y que mejor se conservan hoy día. Empezamos justo donde lo dejamos, en nuestro castillo favorito. Durante su reinado, una de las cosas que hizo Constantino fue detener la persecución de los cristianos y convertir el imperio al cristianismo. Por eso, cuando Roma es abandonada, ¿quién se encarga de ella? El Papa. Y es precisamente un Papa, San Gregorio el Grande, el que en el siglo VI le da al castillo el nombre que tiene hoy día, Castillo del Santo Ángel, porque durante una gran epidemia de peste, el Papa vio al arcángel San Miguel sobre la cima del castillo guardando su espada, mostrando el fin de la epidemia, así que mandó construir una estatua del ángel en todo lo alto. Un edificio magnífico que marca la época del cambio y que a sus pies tiene un puente, que ven aquí las estatuas, porque en ese puente las estatuas las hizo Bernini, ya Lorenzo Bernini, que le suene este nombre porque luego vamos a hablar mucho de Bernini en los próximos 15 minutos. Desde el puente se ve el templo cristiano más grande del mundo, que está muy cerquita, subiendo la calle simplemente. ¿Y cuál es el templo cristiano más grande del mundo? Por supuesto, la Basílica de San Pedro del Vaticano, unida al castillo del Santo Ángel mediante un corredor fortificado sobre una muralla de unos 800 metros de largo, que vamos a ver siempre en nuestras visitas, que usaban los papas cuando tenían que huir de los ataques al Vaticano, hacia el castillo, que utilizaron el castillo como su fortaleza para protegerse. En la película Ángeles y Demonios, que salía Tom Hanks, para conocer Roma, porque lo usan precisamente para eso. Hay un papa que se va corriendo por ese paso, ese paseto. Pero ¿desde cuándo está ahí esta enorme basílica de San Pedro? ¿Por qué fue construida en la colina vaticana esta basílica? Para eso nos tenemos que acordar de la otra película que hablamos antes, Quo Vadis, en la que el emperador Nerón quemaba Roma, ¿verdad? Pues uno de los que huyó en ese incendio fue un señor llamado Pedro, que en su vida se le apareció Jesús, su amigo, que había muerto en la cruz años antes. Y Jesús iba de camino a Roma y le preguntó, Pedro, Domine, quo vadis, como el nombre de la película, es decir, Señor, ¿a dónde vas?
Cristo le contestó, vuelvo a Roma para ser crucificado de nuevo. Y ahí Pedro se dio cuenta de que debía volver a Roma y ayudar al resto de los cristianos, que no hacía bien huyendo. Volvió junto con Pablo y ambos, San Pedro y San Pablo, fueron crucificados y San Pedro fue enterrado en la colina vaticana. Por eso Constantino, el emperador que cambió la religión al cristianismo, construyó en esta basílica, en el mismo punto de la tumba de Cristo, una basílica, porque Cristo le había dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esta pintura se observa ese momento en el que Cristo le da las llaves a San Pedro, que es considerado el primer papa de todos. Por eso el escudo de cada papa tiene siempre 2 llaves. Este es el escudo del papa actual, de Francisco, que tiene, como ves, siempre las 2 llaves. Constantino construyó la basílica sobre la tumba, mucho más pequeña que la que hay ahora, pero antes de eso se empezaron a construir en Roma cientos y cientos de iglesias, antes de construir la grande que conocemos ahora. Hoy Roma tiene más de 1000 iglesias. Más de 1000 iglesias. Obviamente es la ciudad con más iglesias de todo el mundo. En cada esquina nos encontramos una preciosa, de cualquier tamaño. Así, durante la Edad Media, en Roma hubo pocas construcciones, pero sí muchas iglesias, que hoy podemos ver. Vengan conmigo a ver algunas, las más importantes o más curiosas, porque, miren, hay 2 que se construyeron poco antes de la caída del Imperio y luego se fueron mejorando. La que dicen que es la primera de todas, Santa Sabina, centro de la orden de los dominicos, con esa sobriedad palaciega, pocos adornos, mármol, tiene 1500 años de antigüedad. Otra que también se comenzó durante el Imperio Romano y hoy es de las 4 basílicas mayores, de las más importantes de Roma, y aquí durante un tiempo vivieron los papas y siempre la vemos, Santa María la Mayor o Santa María de las Nieves, llamada así porque en este punto ocurrió el milagro que hizo la Virgen María de que nevara en pleno mes de agosto, cuando en Roma hace un calor insoportable. Por eso cada año lo celebran tirando miles de pétalos de rosas blancas. Una basílica bella por delante y por detrás, como ven, y por dentro, en la que el oro cubre techos y paredes, y por cierto, es el primer oro traído de América por los españoles, que se lo regalaron al Papa, o más que traído, robado de América. Ahí se lo cuidan, no se preocupen por si algún día quieren recuperarlo ustedes. O otra iglesia muy bonita, Santa María sobre Minerva, llamada así por estar construida sobre un templo romano dedicado a la diosa Minerva, que es la única iglesia gótica que hay en Roma, la única. Y es que el arte gótico a Roma casi no llegó, se quedó en sitios cercanos como Pisa, por ejemplo. Fíjense qué azul tan bonito en el techo, es una maravilla. O fíjense el dorado de otra, de San Clemente, una de las más bellas de Roma, y yo diría que la que más tesoros históricos guarda en su interior. Es un museo de objetos de los últimos 3000 años. Tiene de todo, desde el altar, desde los artículos que se guardan, las tumbas que se guardan, es una cosa increíble, la iglesia de San Clemente, poco conocida. O una que a mí me gusta mucho es la iglesia de San Ignacio de Loyola, que está dedicada al fundador de los jesuitas, que tiene unos frescos pintados en el techo que son una maravilla, aunque lo más curioso es su cúpula, que cuando uno entra ve una cúpula enorme, preciosa ahí al fondo, pero según se va avanzando y va entrando en la iglesia se da cuenta de que es una cúpula falsa, que está pintada en el techo. Fíjense, esto es como se ve justo desde abajo. Está pintada como hacia un lado para que parezca una cúpula solo mirándola desde la entrada. Es un trampantojo que se llama. Es de lo más curioso que ver en Roma. Y, por supuesto, una iglesia que no la conoce mucha gente, pero que es mi preferida porque yo me la encontré un día de repente sin quererlo, es esta, Santa Bárbara de los Libreros. Pone Santa María, pero está mal. Santa Bárbara de los Libreros, muy poco conocida. Fíjense qué fachada y qué puerta tan chiquitas. Está en medio de una plaza y es súper pequeñita la entrada, parece de juguete. Pero uno entra por curiosidad y se sorprende porque por dentro es mucho más grande de lo que parece, que es lo que tiene a la derecha. Y esta sí, además, tiene una cúpula de verdad, que no se ve desde fuera. En fin, así, como digo, 1000 iglesias, más de 1000 iglesias en Roma, no las vamos a ver todas, pero ¿cuál es la catedral de Roma? ¿Ustedes lo saben? Porque ante esta pregunta siempre fallan. ¿Se han dicho la Basílica de San Pedro? No. La Basílica de San Pedro no es ni siquiera catedral. Es una basílica. La Catedral de Roma, sede del Obispo de Roma, el más importante del mundo, que es el Papa, es la Archibasílica de San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano. Esta que ven en este hermoso dibujo está nombrada madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Se edificó por primera vez en este lugar en el siglo III, hace 1700 años, lo que la convierte en la basílica más antigua de Roma, pero el edificio actual que vemos ahí es de la reforma del siglo XVIII.
Como digo, esta es la Catedral de Roma. La del Vaticano no es la catedral. ¿Y qué es entonces la del San Pedro del Vaticano? Pues es la más grande de todas las iglesias de la cristiandad. Ninguna iglesia, basílica o catedral en el mundo entero puede superar en tamaño a San Pedro. En altura sí. De hecho, hay muchos templos más altos, pero en superficie no. Así que vengan conmigo a cambiar de país, porque seguro que sabrán que aquí donde estamos ahora ya, aquí, en San Pedro del Vaticano, nos encontramos en otro país. Ya no estamos en Italia. Y es que la Ciudad del Vaticano es un país independiente, el más pequeño del mundo, solo medio kilómetro cuadrado. Único país del mundo dentro de una ciudad. Hay varios países chiquitos dentro de otros países, pero ninguno dentro de una ciudad, solo este. Si cruzamos una pequeña valla alrededor de la plaza, estamos dentro del país Vaticano, con su propio correo, su diario, policía, que luego la conoceremos, una tasa de natalidad en el Vaticano, que ¿de cuánto es? Adivinen, 0. Obviamente no hay tasa de natalidad porque en este país solo viven curas, cardenales y, por supuesto, el jefe de Estado, su rey, el Papa argentino, obviamente. Dentro de este pequeñísimo país, aparte de la vivienda del Papa y los palacios y jardines por los que pasan los obispos, hay una cantidad de tesoros artísticos impresionante, uno de los lugares del mundo con mayor concentración de tesoros, sobre todo dentro de los museos vaticanos, una colección de muchos museitos que es una maravilla para los amantes del arte. Nosotros en las visitas con Trabas, sabes que tenemos la visita incluida en el Europack, y quiero que vengan a este museo conmigo porque aquí es de esos museos que se encuentran piezas de una importancia incalculable. Probablemente para mí sea el lugar de Roma que más merece la pena pagar por entrar. No hay nada como lo que van a ver aquí dentro y no vale con verlo en fotos. Hay que verlo una vez en la vida en persona. Eso sí, antes de ver salas tan bonitas como esta que ven aquí, lo primero que veremos en la primera escalera que bajemos no es tan artístico, es una cosa que les gusta mucho, sobre todo a ustedes los argentinos. La vitrina con los regalos futbolísticos que le han hecho a Francisco en estos años. La camiseta firmada por Maradona, otra de Pelé, la de San Lorenzo, un balón antiguo firmado por Mario Kempes. Y es que los argentinos tienen un estatus especial en el Vaticano ahora mismo. Ustedes tienen preferencia por paisanos del Papa. Así que si entramos en los museos vaticanos siempre con guía local y paseamos por sus estancias, nos encontraremos maravillas como estos pasillos con mapas súper antiguos de toda Europa, tapices colgados de las paredes, esos techos increíblemente decorados. Aquí se exponen esculturas como el Apolo de Belvedere, con más de 2000 años de antigüedad, o esta otra de la época de Jesucristo, el Laoconte y sus hijos, el sacerdote de Troya, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas. Y, por supuesto, cuadros y frescos pintados en las paredes tan increíbles como los de la estancia de Rafael, con este cuadro que veíamos al principio de la presentación. Y también, claro, los miles y miles de libros y documentos de la Biblioteca Vaticana, creada hace 600 años y que es una de las mejores del mundo. E incluso una cosa muy bonita que hay aquí, las escaleras que se pasan sí o sí de recorrido, una escalera de doble hélice que si uno mira a la gente pasar hay un monumento que la pierde de vista y aparece en otra parte que no esperaba. Pero sin duda alguna, la joya de la corona, el punto que todo el mundo quiere ir cuando entra a los museos vaticanos, es el mejor cuadro pintado jamás. Un cuadro que mide 460 metros cuadrados y que no está pintado sobre un lienzo, está pintado en los techos y paredes de una capilla que el Papa Sixto mandó construir en el año 1473 y que la llamó con su nombre, Capilla Sixtina. La misma en la que se elijan los papas, en esos cónclaves, ya saben, de la fumata negra o fumata blanca cuando sale elegido el papa. Pues en ese lugar, años más tarde de ser construido, otro papa, Julio II, vivió en el mismo periodo que uno de los más grandes artistas que ha habido en la historia, Miguel Ángel, para mí el más grande, que venía de Florencia, Miguel Ángelo Buonarroti. Miguel Ángel, un señor que decía que no era pintor, que era escultor, y que de primera rechazó el trabajo de pintar la capilla porque él quería hacer trabajos de escultura y además sospechaba que sus rivales, los otros pintores y escultores, habían convencido al Papa para que le ofreciera el trabajo y así verle fracasar y reírse de él. Qué equivocados estaban porque fue capaz de pintar los techos y la pared principal de la capilla de una manera que nadie habría soñado jamás. Los frescos que ven a los lados no son de Miguel Ángel, son pintados en los siglos XV y XVI por artistas como Botticelli, Ghirlandaio, mientras que en 1508 el Papa Julio le pide a Miguel Ángel pintar el techo que en ese momento estaba pintado como un cielo azul con estrellas, una tontería comparado con lo que hizo Miguel Ángel, que fue esta auténtica maravilla. Usó los colores más vivos para que se vieran desde el suelo bien, pintó a los antepasados de Cristo, a los profetas, los 12 apóstoles, 9 escenas del Génesis. Al final, más de 300 figuras en el techo, con el diluvio universal, con las figuras de Adán y Eva también en el paraíso y, por supuesto, en el centro, la imagen más famosa, icónica de todas las que conocemos de la Capilla Sixtina, la creación del hombre, Dios creando a Adán.
Cuando uno entra aquí, les aseguro que se le cae el alma a los pies. O sea, lo único que uno puede hacer es llorar de felicidad ante tanta belleza. Miguel Ángel tardó 4 años en terminarlo y sufrió muchísimo para hacerla, primero teniendo que inventarse un andamio con el que no interrumpiera las misas celebradas en la capilla por el Papa, luego teniendo problemas con la pintura y la absorción de la piedra, sufriendo por problemas de vista por trabajar hasta de noche, problemas tremendos por pintar tumbado o colgado. Hay una película muy buena llamada La agonía y el éxtasis que nos cuenta cómo sufrió Miguel Ángel, interpretado por Kirk Douglas, por Charlton Heston, perdón, mientras el Papa no paraba de pedirle más y más cosas. Nunca le pagaba tiempo, no cesaba de preguntarle cuándo acabarás, y él respondía siempre enfadado, cuando termine. 4 años tardó, yo creo que no soy capaz de pintar eso ni en 4 vidas. Pero no acabó de la cosa, porque 24 años más tarde de pintar el techo, cuando ya tenía 61 años, es que vivió 88 años, algo muy poco común entonces, con 61 años, el siguiente papa le mandó pintar la pared frontal, la más grande de todas. Y ahí decidió hacer el juicio final, con la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis, Cristo en el centro, un Cristo guapísimo con un cuerpo escultural, y es que Miguel Ángel consideraba que el cuerpo masculino era lo más bello que había creado Dios. Por eso incluso a las mujeres las pintaba con formas masculinas, para que quedara más armónico. Una cantidad incontable de figuras pintadas en esta pared con las que tuvo un gran problema, y es que los cardenales veían obsceno que hubiera tantos desnudos, incluso Jesucristo. Y como ven, y convencieron al Papa de que le mandara tapar todos los genitales con hojas de parra o con una sábana como la que lleva Jesucristo. Incluso el maestro de ceremonias del Papa atacó verbalmente a Miguel Ángel y a cambio él le dibujó como el horrible juez del infierno que ven abajo. Él se dio cuenta de que era su cara y se quejó al Papa. Y el Papa le dijo, mi jurisdicción no incluye el infierno, así que no puedo hacer nada. En fin, para terminar, lo haré con la frase de Goethe, el escritor alemán más importante de todos los tiempos, que dijo, sin haber visto la Capilla Sixtina, uno no puede formarse una idea de lo que el ser humano es capaz de lograr. Y no puedo estar más de acuerdo con él. Como decíamos, Miguel Ángel no se consideraba pintor, sino escultor, aunque ya hemos visto que no tenía razón, era un pintor excelente, pero en nuestras visitas veremos todas las cosas que era, porque cuando salimos de la Capilla Sixtina, entramos a la Basílica de San Pedro para visitarla también, y no entramos haciendo cola como el resto de gente por la calle, entramos por la escalera papal, esta que ven a la derecha, por donde pasa el Papa a la Basílica. Una basílica, como decíamos, se hizo donde estaba la primera del siglo IV de Constantino, un templo que con el paso de los años se fue deteriorando y por eso en 1506 se colocó la primera piedra de esta enormidad de templo que tenemos ahora, el más grande del mundo católico por ley, con 23.000 metros cuadrados. Pero se tardó 120 años en terminar esta enorme basílica. De hecho, se inauguró el día que se cumplían exactamente 1.300 años de la inauguración de la que había antes, justo 1.300 años. ¿Y qué arquitecto construyó la basílica? Pues una mezcla de varios. El proyecto se le encargó a Bramante, luego empezaron a colaborar Rafael, Peruzzi, San Galo. El último al que dejaron opinar, a Miguel Ángel, que además se le encargó hacer la enorme cúpula de la basílica cuando él ya tenía 71 años. Una cúpula de proporciones gigantes a 136 metros del suelo que le convierte en la cúpula más alta de todo el mundo. Arriba de todo se puede leer esas letras de lo que le dijo Pedro a Jesús, lo de tú eres Pedro, sobre esta tierra edificaré mi iglesia, te doy las llaves. 2 metros de altura tiene cada letra de esas que ven ahí en la parte dorada, ¿no?, de la cúpula. Y Miguel Ángel se basó para hacer esta cúpula en las otras 2 más grandes que hay en el mundo, la que hemos visto antes del Panteón y la de la Catedral de Florencia de Brunelleschi, que es la segunda más grande del mundo. Esta es la tercera más grande, pero la más alta de todas. Y ese, claro, si hablamos de Miguel Ángel, Rafael, Brunelleschi y Florencia, es porque estamos hablando del Renacimiento. Como sabrán, es el movimiento artístico que comenzó en el siglo XV, cuando terminó la Edad Media, después de esas guerras, enfermedades, religiones que trataban al ser humano con desdén y crueldad. Surgió en Florencia con la idea de volver a lo clásico, a construir edificios como la antigua Roma y Grecia. Y de ahí surgieron Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, efectivamente los nombres de las 4 tortugas ninja, fácil de recordar. Y estos hombres construyeron esos edificios magníficos. Entonces, el centro del Renacimiento se pasó de Florencia a Roma, obviamente porque Roma era donde habían estado los romanos y esos grandísimos edificios. Este estilo, el Renacimiento, nos lleva, por lo tanto, 1500 años atrás, a donde estábamos al principio de nuestro cuento, lo cual demuestra una vez más la increíble influencia del Imperio Romano. Y seguimos caminando por San Pedro, y ¿qué más tesoros vemos?
pues suelos de mármol con trozos del suelo de la antigua basílica, 10.000 metros cuadrados de mosaicos, los mejores artistas del siglo XVII y XVIII, las estatuas de las virtudes, o por supuesto de hasta 39 santos como Santa Verónica, Santa Teresa, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola. Pero los dos tesoros artísticamente más importantes de la basílica son el altar papal, también llamado baldaquino, que es este templete construido entre dos de los artistas más importantes de los que vamos a hablar ahora, Bernini, que antes dijimos, y Borromini, que lo realizaron en bronce extraído del Panteón. Tiene 30 metros de altura, es impresionante, y además es la primera obra 100% barroca, el movimiento que estos dos mismos, Bernini y Borromini, crearon. Ven ese derroche de curvas por todas partes, es muy típico del barroco. Pero sin duda, la joya artística que encontraremos en la Basílica es el ejemplo de que Miguel Ángel fue el mejor escultor que ha existido nunca, La Piedad. Esta obra que Miguel Ángel hizo cuando tenía 22 años, una edad a la que los demás solo sabemos salir de fiesta y perder el tiempo, de mármol, una escultura de casi 2 metros y que representa la Virgen María con su hijo Jesús. Fíjense los incontables pliegues del vestido de la Virgen, su cara de tristeza al sostener a su hijo, el cuerpo desnutrido de Cristo. Es algo verdaderamente impresionante y como todo lo religioso que hay en Roma, da igual si uno es católico o no, si es ateo o no le gusta la religión, da igual. Esto es puro arte, señoras y señores. Y recordamos que Miguel Ángel se negó en un principio a pintar la Capilla Sixtina también porque estaba centrado en otro trabajo. Era esculpir el mausoleo del propio Papa Julio, que iba a ir aquí colocado en la basílica. Pero tuvo que centrarse tanto en la capilla que el mausoleo solo le dio tiempo a hacer esta maravilla, esta pequeña parte, entre comillas, de la figura del Moisés, que está, la tuvieron que colocar finalmente en una iglesia pequeñita cerca del Coliseo. Moisés, también hecho en mármol y que mide 2,5 metros, es maravilloso, se puede visitar gratuitamente también. Y bueno, tras un ratito paseando por la basílica, en la que por cierto se pueden visitar las grutas, donde también está, por ejemplo, enterrado Juan Pablo II, al salir de la basílica, otra cosa muy llamativa es la Guardia Suiza, que es la policía oficial del Vaticano. Aquí le vemos con Francisco, formada por soldados suizos desde hace 500 años, cuando Suiza era un país pobre y sus hombres vivían de trabajar para otros reyes, como los papas de Roma. Desde entonces han sido los encargados de la seguridad y esos trajes se hicieron inspirándose en los colores que usaba Rafael en sus cuadros. Parecen bufones, pero son policía. Ojalá todos los policías fueran igual que en el resto del mundo. Y ya fuera de nuevo, con la luz del sol, volvemos a la enorme plaza, esta vista desde arriba de la cúpula, una plaza diseñada por el que decíamos, Bernini, creador del barroco, la habrán visto 1000 veces repleta de gente, con ese gran obelisco en medio, y fíjense, lo más importante es, por supuesto, las columnas que están en la plaza, 284, 16 metros cada una, y si se ponen, fíjense a la derecha, en esta foto, son 2 filas de columnas, pero si se ponen en un punto determinado de la plaza, solo ven una, es decir, las de atrás se quedan invisibles. Es un efecto visual muy bonito. Como decía antes, cuando uno cruza esas cadenas que rodean la plaza, sale del Vaticano y se encuentra esa enorme vía de la Conciliación, una avenida que llega hasta el castillo de Sant'Angelo. Anteriormente ahí había un barrio para que la idea de Bernini era que pareciera que la gente fuera por las callejuelas y de repente se encontrara la basílica y la plaza, pero Mussolini le pareció que era mejor hacer una avenida y bueno, pues destrozó la idea de Bernini e hizo esta avenida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora ya para ir terminando? El último paseo que nos vamos a dar es el paseo de la Roma barroca. Muchas veces la gente nos dice que bueno, dice, no, yo ya he visto muchas cosas barrocas en América. Nada que ver. En Roma se creó el barroco original. ¿Saben cómo fue? Pues gracias al odio que se tenían esos dos arquitectos que hablábamos antes, y escultores, Bernini y Borromini, Gian Lorenzo y Francesco. Bernini venía del sur de Italia. Bueno, esta es la foto desde la avenida que hizo Mussolini, quitando todo ese barrio que había. Como digo, Bernini y Borromini, creadores del barroco. Bernini venía del sur de Italia, de Nápoles, Borromini del norte, casi en Suiza. Bernini era extrovertido, caía bien a todo el mundo, sabía esculpir, pintar, escribir literatura, era rico, mujeriego, tuvo 11 hijos. Borromini, por otra parte, era introvertido, caía mal a la gente, era muy religioso, no tenía relaciones con mujeres, pero igualmente era un genio de la arquitectura y la escultura. ¿Qué pasó? Pues que los papas eran los grandes mecenas de los artistas, los que pagaban para que hicieran sus maravillosas obras. Y cuando estábamos en el siglo XVII, aparecieron en Roma estos dos chicos de 20 años, les obligaron a trabajar juntos y luego, cuando Borromini se cansó de que Bernini cobrara mucho más, se separaron.
y el Papa empezó a utilizar el odio entre ellos, es decir, le decía a uno, oye, le voy a decir a Bernini que haga esta fuente, y luego al otro le decía, oye, me ha dicho Borromini que tú no serás capaz de hacer esta fuente, y con esos odios sacó lo mejor de ellos y se creó el barroco. En este paseo de la Roma barroca vamos a ver esos edificios más bellos que se pueden ver hoy en Roma, y siempre me gusta empezarlo por el norte, en el parque de la Villa Borghese, 80 hectáreas llenas de jardines, fuentes y estanques, donde está el museo más coqueto de toda Roma. Para acceder a él hay que comprar entradas bastante tiempo antes, porque es muy pequeño comparado con los museos vaticanos. Por ejemplo, ese museo es la Galería Borghese, llamada así porque el parque, el palacete donde vivía, era el palacete donde vivía y tenía su colección personal un cardenal que se llamaba Borghese, y que convirtió los viñedos que había aquí en lo que es el parque. Un señor muy rico, sobrino del Papa, que fue el mayor mecenas de Bernini. Por eso, en este museo encontramos un paraíso para los amantes de la escultura. Bernini era el nuevo Miguel Ángel, es otro de los grandes escultores que ha habido en la historia. Y vamos a ver, en este museo podemos ver 3 que son maravillosas. Por ejemplo, esta, que nos recuerda al principio de nuestra historia. ¿Se acuerdan? Eneas huyendo de Troya con su padre Anquises a cuestas y su hijo Ascanio de la mano. Los antecesores de Rómulo y Remo. O esta otra, para mí de mis preferidas, Apolo y Dafne. Apolo que iba detrás de Dafne, pero le había hecho un hechizo Cupido, entonces al final ella se convirtió en un laurel, ¿no? Se convirtió en un árbol, viene el nombre también de Laura, por este mito. Pero claramente, esto es una maravilla, pero claramente para mí la escultura más impresionante que hay en este museo es esta, el rapto de Proserpina. Las 3 son de Bernini, El rapto de Proserpina huyendo de Plutón, el rey de los infiernos, con Cancerbero, el perro guardián de los infiernos, a sus pies. Es impresionante esta obra, o sea, se puede ver desde varios ángulos, impresiona desde todos ellos, te puedes pasar horas mirándolo, y lo mejor de todo es, fíjense, cómo aprieta Plutón con fuerza y crueldad la carne del muslo de Proserpina. Es la belleza humana hecha piedra, para mí lo más bello de este museo. Pero bueno, dejamos este museo, este parque, cruzamos la muralla aureliana y llegamos a la Plaza del Popolo, la Plaza del Pueblo, donde se colocó uno de los obeliscos que veíamos antes, delante de las 2 iglesias gemelas, o más bien mellizas, porque si se fijan hay varias diferencias. Siempre juego con los clientes a encontrar las 7 diferencias. Aquí en esta plaza están los pies de la colina del Pincho, en la que se hizo esta bonita terraza con un pequeño mirador desde el que se ve algunos edificios de Roma. Y si tomamos una de esas calles que sale de esta plaza, llegamos a uno de los puntos famosos de Roma, la conocidísima Plaza de España, llamada así porque se encuentra el Palacio de España, sede de la Embajada Española. Esa enorme escalinata es la imagen típica, pero siendo sinceros, la Plaza de España es la parte que está abajo, delante de la embajada. Esto técnicamente no es la Plaza de España, pero todo el mundo lo llama así. De hecho, esta escalinata es la escalinata francesa, porque los que pagaron para realizarla fueron los reyes de Francia, pero no consiguieron que se le llamara así, y ahora seguro que les escuece un poco que se le llame Plaza de España. Una escalinata que en primavera y verano se adorna con un montón de flores y que siempre está lleno de gente sentada tomando el sol o charlando. Arriba del todo la escalinata una preciosa iglesia, la Trinidad del Monte, y abajo del todo una fuente, la fuente de la Barcaza, una barca que estimula estar hundiéndose, como la que un día llegó hasta esta plaza cuando el río Tíber tuvo una enorme crecida. Esa barca es una fuente diseñada ¿por quién? Por Bernini, que la diseñó junto con su padre, que también era escultor. Qué bonito, mano a mano con papá. Y ahí en el edificio de la derecha era la casa donde vivieron Percy Shelley y John Keats, los poetas ingleses que decíamos antes, enterrados en el cementerio protestante. De aquí seguimos bajando por el centro de Roma, por la vía Condotti y la vía del Corso, que son las más comerciales de Roma, llenas de tiendas de lujo o de moda, de perfumes, de todo. ¿Y cuál es la siguiente parada? Pues la plaza más bella de Roma, que muestra mejor que ninguna la lucha entre Bernini y Borromini, la Plaza de las Fuentes y las esculturas maravillosas, la Plaza Navona, centro de la vida social, cultural y turística. Aquí se pone el mercadito de Navidad, es donde la gente viene a tomar cafés, una plaza que tiene una forma muy alargada, y es que en la época antigua el estadio era el estadio Domiciano, con 276 metros de largo por 100 de ancho. Cabían 30.000 personas. Hoy pues, se pueden ver restos de la antigua estructura en una esquina de la plaza. En este estadio se hacían juegos atléticos, musicales, de caballos, batallas navales, y tras su abandono se empezaron a construir edificios alrededor de la arena, convirtiéndolo en una plaza con su misma forma, donde se instalaron el mercado. Fíjense, esto es viendo la plaza desde el cielo, cómo tiene forma de estadio. Aquí fue donde el Papa aprovechó al máximo en esta plaza la guerra entre Bernini y Borromini, porque a Borromini le mandó construir la iglesia de Santa Inés en Agonía, la que preside majestuosamente el centro de la plaza, el mismo punto donde Santa Inés fue martirizada cuando eso era un estadio.
mientras que a Bernini le mandó construir la fuente central, la fuente de los 4 ríos, que representa a los 4 ríos conocidos de los continentes, es decir, el río Nilo por África, el río Danubio por Europa, el río Ganges por Asia y, por supuesto, el río de la Plata por América. Todos representados con 4 enormes figuras y un montón de pequeños animalitos tallados en piedra. Si se fijan en la figura que representa el Nilo, se está tapando la cara como si estuviera viendo algo horrible, mientras que la que representa al río de la Plata se pone la mano delante como si se le fuera a caer algo encima. Las malas lenguas dicen que lo hizo Bernini porque sabía que unos años después Borromini iba a construir ahí la iglesia, que era a ser muy fea y mal construida. En fin, una grandísima plaza preciosa con cafés, unos rincones maravillosos. Después, ¿qué veríamos? Bueno, después en nuestra visita siempre vemos el Panteón, pero ya lo hemos visto antes. Así que, ¿dónde iríamos? Pues ya a nuestro último punto de la visita, que sería la impresión, yo creo el monumento más bello de Roma, ¿no? Para todos. Hablo, por supuesto, de la fuente más impresionante del mundo, la increíble Fontana de Trevi. Llamada de Trevi porque aquí se cruzan 3 calles, 3 vías, Trevi en italiano. Una plaza que cuando uno va paseando por las callejuelas y de repente se la encuentra tan gigante, en una plaza tan pequeña, el corazón se le encoge. Pocos monumentos hay en el mundo que sorprendan más que Trevi. 40 impresionantes metros de fuente que llena de estatuas incrustadas en la fachada. Aquí había un antiguo acueducto y se puso una fuente, luego se hizo esta mucho más bonita, que se le pidió a Bernini que la hiciera, pero Bernini murió, entonces la hizo otro arquitecto y escultor llamado Nicola Salvi, que hizo esta auténtica maravilla, mezclando el agua con la roca tallada en un tema que llamó Domando las aguas, con los tritones y la carroza en forma de concha a la que va subido el dios océano, un lugar que uno no puede dejar de mirar y en el que, por cierto, por supuesto, hay que tirar la famosa moneda, la tradición más famosa y típica de Roma. Atención, la tradición dice que se pueden tirar hasta 3 monedas. La primera para volver a Roma en un futuro, la segunda para encontrar el amor y la tercera para casarse o divorciarse, lo que cada uno prefiera. Eso sí, siempre para que funcione los deseos hay que tirarla de espaldas con la mano derecha y por encima del hombro izquierdo. Cada día se ganan unos 3.000 euros aproximadamente, se sacan de ahí, que son destinados a Cáritas para ayudar a las personas pobres. Y por hablar de una última película en este tour, seguramente muchos habrán visto aquella maravillosa de Federico Fellini, el mejor director italiano de todos los tiempos, La Dolce Vita, con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg bañándose en la fuente, llamando de Marcello, Marcello. Si van ustedes, no intenten bañarse porque la policía se los llevarán al calabozo. Yo una vez lo hice con mis amigos y tuve que correr mucho delante de la policía para que no me agarraran. Esta fuente es el mejor lugar posible para terminar la Roma de los papas, la parte más bonita que podemos ver hoy de toda Roma, y ya entrar en una parte que vamos a ver muy rápido porque ya llevamos un buen rato, que es la Roma moderna que comienza en el siglo XIX, cuando todas las ciudades-estados, los pequeños condados de Italia se unen, sobre todo las más grandes, Venecia en el norte y Roma en el centro, controlada por los papas, tras diferentes movimientos políticos, recuperación de territorios de Francia, España o Austria, revoluciones. En el año 1861 se proclama la formación de Italia como país oficialmente y sus líderes fueron Garibaldi, Cavour y Mancini. Esta época podrán encontrar muchas plazas y calles con sus nombres, pero el monumento más grande fue este que se hizo a quién, al primer rey de la Italia unificada, que hoy en día es una república, pero empezó siendo un reinado otra vez en el siglo XIX, que es Víctor Manuel II, el señor que ven aquí, y también sirve como monumento a los soldados italianos muertos en campo de batalla, el monumento al soldado desconocido. Un monumento que sorprende porque es lo más grande que hay en Roma, pero que desde que se construyó al principio del siglo XX tuvo muchísimas críticas ya que era demasiado grande, demasiado exagerado y es tan blanco que a veces hasta molesta a la vista porque refleja el sol cuando uno lo mira. Por eso le empezaron a llamar el pastel de bodas, la máquina de escribir, oficialmente se llama el altar de la patria. Y fue más criticado porque su construcción supuso la destrucción de la mitad de la colina capitolina, una de las 7 colinas que decíamos fundacionales de Roma, en la que se instaló, como decía antes, la municipalidad de Roma, que la veremos si vamos por detrás del monumento y con su gran plaza del ayuntamiento, que fue diseñada por el propio Miguel Ángel. Fíjense ahí a la derecha se ve un trocito del enorme monumento, es que está justo delante, ¿no?, de esta colina capitolina. Un último recuerdo a Miguel Ángel, que fue el que diseñó esta plaza, incluyendo la espléndida escalera que podemos llegar hasta ahí. Y como ven, desde el Renacimiento, bueno, esto es del Renacimiento, pero en esta plaza, en la Plaza de Venecia,
del siglo XX, siglo triste porque llegó el dictador Mussolini, amigo de Hitler, un chapucero que al final le fue todo bastante mal, pero que tuvo tiempo para matar mucha gente, especialmente judíos como Hitler. Así que aquí se asomaba, en ese palacio que ven con una torre a la izquierda de la bandera, se asomaba en ese palacio, que era el mismo que se asomaban los papas, para ver las carreras de caballos que se hacían por la vía del Corso, que es esa calle que ven ahí pequeñita, justo a la izquierda de la bandera, pegada, que es la calle principal que hablábamos antes de Roma y que nos lleva hasta el parque de la Villa Borghese, donde hemos empezado la visita de la Roma barroca. Como decía, en este siglo no se construyó casi nada. Como mucho, hay dos puntos que a mí me parecen graciosos, curiosos, para reírse un poco de los que se construyeron ya en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el Palacio de Justicia, que está al lado del castillo, que era lo llaman el palasacho los romanos, el palacio feo, era tan exagerado y tan grande, tenía tantas cosas en él, que desde que se construyó empezó a hundirse desde el primer momento. Los romanos lo odian. Dentro de esa misma megalomanía de hacer cosas gigantes y feas, el Foro Itálico, por ejemplo, que está al lado del Estadio Olímpico, que es el lugar deportivo que hizo Mussolini con enormes esculturas a modo del Imperio Romano, pero que lo que dan es mucho miedo. No es feo estas cosas, pero son muy curiosas de ver, ¿no? Con lo que nos interesa la Roma actual, y con esto terminamos, es simplemente la variedad que tiene de religiones, de etnias, de personas de todos los colores, creencias, países. Así se cierra el círculo, porque Roma, cuando se fundó, era una mezcla de personas de diferentes tribus, y tras haber pasado todo lo que podía pasar en una ciudad, hoy en día vuelve a serlo. Una ciudad que ha vivido de todo, lo bueno y lo malo, su crecimiento, conversión en un imperio, enfermedades, pestes, saqueos, abandonos, reconstrucciones, el renacimiento, el barroco, el poder, la pobreza. Hoy Roma es el lugar donde disfrutar de la historia de la humanidad. Los romanos son conscientes de ello, por eso son el ejemplo de la dolce vita, esa vida dulce, porque Roma transmite poderío, historia, arte, pero también sensualidad, relajación, a pesar del caos, ¿no? Es el carpe diem. Aquí en Roma, poder tomarse y disfrutar de 1000 lugares como una pasta a la matriciana con tomate, que es la típica de aquí, o por ejemplo tomarse un café en la vía Véneto, ahí arriba a la derecha, o una pizza al taglio, que es la pizza típica de aquí, que hacen al corte, al peso, según cómo de gordo quiera ponerse cada uno, o tomarse una spremuta, que es el zumo de naranja, en la colina de Gianicolo, que es esa que ven ahí arriba, desde la que se ve todo eso, o el típico helado italiano, que son los mejores, por ejemplo, mirando el Panteón, pues es una maravilla. O, por ejemplo, ir a cenar al barrio, un barrio muy famoso de Roma, el Trastevere. Tevere es Tíber en italiano, y que se considera de los claros ejemplos de esa romanidad, ¿no? Lleno de restaurantes, bares de música, gente en la calle con las guitarras. En fin, señores, Roma, una ciudad que es la mezcla de todo lo bello que la vida puede ofrecer, la dolce vita, el mejor arte que se ha hecho, la historia de la humanidad, todo está en Roma. El principio y el final de todo es Roma. Espero que les haya gustado, me he pasado al final un poquito, espero que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido cosas, y aquí les esperamos para verlo y vivirlo con sus propios ojos cuando ustedes quieran. Félix, te devuelvo la palabra si sigues despierto. Sí, gracias. Gracias, Fernando. Claro que despierto. despierto. Qué bien. Despierto y atento. Y ahora que hablabas de pizza, me acordaba del homenaje de los pizzaiolos a la reina Margarita de Saboya, ¿no? A la que le dedicaron la pizza margherita, ¿no? Con aquellos colores de la bandera italiana, rosso, verde, bianco, que son el tomate, mozzarella y el orégano. ¿Okay? Efectivamente, es una ciudad maravillosa y me reafirmo en lo que decía al principio. Roma, el primer impacto, o la amas o, bueno, tendrás que aprender a amarla, con paciencia y con esto. Entonces, efectivamente, ha sido una muy buena exposición y, bueno, pues aquí acabamos un poco con el tema de las preguntas. Ángel, ¿qué tal por ahí las redes sociales? Yo he visto que tenemos 357 seguidores en Facebook Bueno, en este momento, sala tenemos, llena de 100 pues participantes. te voy a decir una cosa, esos 300 y pico participantes o personas que han estado viéndonos no han preguntado nada, estaban absortos, estaban locos, estaban recibiendo una clase de historia gratuita y lo único que dan es las gracias, le dan aplausos y todos son cosas buenas para Fernando. No tengo preguntas, Fernando. Bueno,
Genial. Efectivamente, aquí también Eso hay que un les quedaba montón para de felicitaciones. Yamil, qué hermosa presentación. Patricia, un genio. Fernando, Natalia, espectacular presentación, súper atrapante e interesante. Muchas gracias por la info, la pasión que le pones, aprendí un montón. Gaby Castro, qué lujo de presentación, muchas gracias. Sí, Isabel esa es la González, qué tónica. estupenda presentación de Roma. Muchas gracias, Fernando. Yo les recuerdo que Fernando es uno de nuestros guías y que lógicamente adora presentarles a ustedes Roma, o sea que les estamos esperando para cuando quieran, en cuanto abran las aduanas, las fronteras, los aeropuertos, aquí estamos. José. Bueno, la verdad que sin palabra, Fernando. Realmente habíamos pensado un día en Roma, pero es mínimo una semana. Y la última vez que estuve en Roma, estuve una semana, tuve la oportunidad de caminar y conocer muchísimo, pero me has dejado un montón de sitios nuevos a los que tengo que volver sin dudas, porque ahora me quedó la sensación de que me falta un montón todavía. Uy, Yo los he Sinceramente, apuntado. Yo los he apuntado todos. sinceramente, bueno, por suerte tenemos el video en YouTube para poder verlo después y sí, porque sí, no quise ni mejor. perderme tiempo para apuntar nada. Felicitaciones, Fernando. Muchísimas gracias realmente por tan semejante clase de cultura, historia, turismo, arte y todo lo que has hablado. La verdad que excelente. Me quedo con una de las imágenes del final, en el Harris Bar, ahí frente a la Villa Borghese, al atardecer, un esta bebida espirituosa tan rica que se ha puesto de moda en el último tiempo, el aperitivo, un Aperol Spritz, con unos acompañantes que ya parecen una cena. Entonces es un poco caro, cuesta 18 euros, pero vale la pena. Y la copa es grande así. Así que me quedo con esa imagen para cerrar, casi que ya es aquí la hora del almuerzo. Mil gracias. Si no hay pregunta, Félix, gracias Melchor, gracias Ángel, gracias Félix y de nuevo gracias Fernando. Excelente tu presentación y Muchas gracias. excelente para nosotros y una gran tranquilidad y la confianza de saber que muchos de nuestros pasajeros son atendidos por vos y eso es muy importante para nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, José. Yo me quedo con una de las felicitaciones aquí, que es, dice, felicitaciones, una clase magistral de una historia muy difícil de contar. Gracias por tu entusiasmo. Firmado Silvia Socchi. Oh, bueno. Gracias, chicos. Eso ya es... Silvita, Vamos. fantástico, Silvita. Sí. Melchor, adelante. Melchor, sonido. No se te oye, Melchor. No El nos sonido, oyen Melchor. tampoco. Estaba sin sonido. Ah, sí. Digo que muchas gracias. Me he quedado tan entusiasmado como todos tus oyentes hoy, y porque ha sido realmente una presentación de... te tiene que gustar mucho Roma para poderla contar como la has contado tú. O sea que estoy convencido de que estás enamorado de esa ciudad. No sé si me va a dar tiempo de ver todas las películas que nos has aconsejado, pero bueno. Poco a poco, hay tiempo. Voy a tratar de dosificarlo. Muchas gracias, gracias a todos. Ha sido una tarde, mañana para vosotros, muy educativa. Espero que las próximas sean así y que sigamos contando con vuestra presencia. Un abrazo, hasta pronto. Gracias, gracias a todas las agencias que siempre nos acompañan, a todos los amigos que por Facebook nos han estado siguiendo y bueno, nos veremos en cualquier momento para cualquiera de las otras capacitaciones. Gracias a ustedes como siempre. Un abrazo grande a la distancia virtual por ahora. Igualmente, Un abrazo. José.
A los que están en Facebook, no se vayan, que empezamos con Marruecos y desierto en 15 minutos. Un abrazo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esa también es muy interesante, esa la hace María José.